Hola, ¿cómo estás? Soy Mónica Keller, acompañante en biodecodificación biológica y hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Este es un tema que tiene preocupada a toda la población y por eso me pareció interesante hacer este video, ya que el miedo, como bien dice un curso de milagro, es lo contrario del amor. Para hablar del coronavirus tenemos que decir que lo que afecta es los pulmones. Afecta a los pulmones y los pulmones eh, es un conflicto de miedo a morir por sofocación. Ese sería el conflicto mayormente. Pero, ¿qué es lo que hace que no sea una persona, que sean muchas personas, que sean miles de personas las afectadas por este virus, el virus corona? A ver, si en biodecodificación decimos que un síntoma viene a sanar un conflicto, entonces, ¿qué pasará si son muchas las personas con el mismo síntoma? Son muchas las personas que tienen que sanar un conflicto. Y ese conflicto exactamente es el mismo conflicto. Entonces, para eso nos vamos a remitir al lugar en donde aparece el coronavirus. El coronavirus aparece en China, en, en, eh, en Wuhan. Ahí es el lugar precisamente donde hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que en la ciudad había un vertedero de basura. La población le pide al gobierno, le pide a las autoridades que transforme ese vertedero, que lo transforme en un espacio verde, en un espacio donde puedan jugar los niños, donde el aire sea puro. El gobierno en un primer momento acepta estas condiciones y dice que sí. Y al cabo de un tiempo, unilateralmente, el gobierno decide hacer un incinerador. Por lo tanto, la gente se ve afectada por esta situación de tener que someterse a la decisión de lo que dice el gobierno. El gobierno lo vamos a tomar como si fuera el padre, ¿sí? Porque es el que toma las decisiones. Coronavirus. Entonces, vayamos de nuevo. Esta gente sale a protestar a las calles, usan pancartas, salen con pancartas diciendo que este incinerador va a producir humo, gases tóxicos y que esto va a enfermar sobre todo a los niños, a los más vulnerables. Ese es el miedo de la población. La población ve en ese incineradero un peligro muy grande, un peligro de muerte muy grande. Ya que lo que ellos ven es que va a afectar a los pulmones de los niños. Y la mayoría de los carteles versa sobre eso. Cuidemos la salud, los pulmones de nuestros niños. Y salen a la calle y el gobierno hace que la policía reprima estas actitudes de las personas. Al ser reprimidos, ellos se sienten como en una guerra porque sale la policía a la calle con escudos, con garrotes y les dan una gran golpiza. Esto sucede en julio de 2019.
La gente cómo se siente abatida, se siente solo, nos dejaron solo y nos ponen algo que es un peligro de muerte, que es este incinerador, en vez de ponernos un espacio libre donde podamos respirar correctamente. Entonces el miedo de muerte es en conjunto en esa población la que hace que ese conflicto venga la solución, que es un síntoma, que es el virus corona, para poder sanar. Pero ¿qué sucede? No son unos, son miles. Entonces, al ver que uno enferma y otro y otro y otro, se genera miedo, se genera pánico, se genera ese miedo inminente de muerte en el territorio. Pero para que haya una neumonía tiene que haber un miedo de muerte por sofocación. Es decir, me están sofocando. Entonces, todo esto hace que se transmita por el mismo pánico, ese miedo de ver que otro se está muriendo y que otro se muere y que otro se muere, y todos caen en un pánico donde ya las condiciones van afectando unos a otros, porque si es un miedo a muerte, el corona afecta a los pulmones, a las células de los pulmones, donde se hace un moco normal, pero también como estoy solo, afecta a los riñones y cierra los túbulos colectores, y esto hace que haya retención de líquido, y esa misma retención de líquido hace que en ese lugar que las células contienen moco se hagan más mocos todavía. Esto afecta de una manera que esta solución del conflicto sobrepasa porque llega a la muerte. Por eso yo quería explicarle de dónde nace esto, y que el miedo es hoy en día lo que sigue, porque es el mismo conflicto, es el miedo a la muerte. Entonces, mientras tengamos miedo a morir por sofocación, porque vemos que el otro murió y que el de al lado y el otro y así que se va expandiendo por distintos continentes, es lo que va a hacer que el virus se siga generando y se siga multiplicando. Entonces yo les pido que tengan tranquilidad, que tomen conciencia de todo esto, que tomen conciencia de que no hay nada que nos pueda salvar si no dejamos de tener ese miedo tan terrible. Todo esto es inconsciente, por supuesto que es inconsciente, más allá que el miedo que uno tiene, ese sí es consciente, pero la mayor parte del miedo es inconsciente. Está bien con tomar recaudos, lavarse las manos y todo el protocolo que han activado los países está perfecto, pero desde la visión de la biodecodificación biológica, que todo es biología y todo síntoma viene a sanar emociones, tenemos que ser cautos y decir no tengan miedo. En el caso de tenerlo, ver qué es mejor, tener miedo inminente de muerte, no hacer conciencia de eso,
y terminar mal, o hacer conciencia, decir, bueno, sí, tengo miedo de morir, porque todos tenemos miedo en definitiva, pero no ese miedo a morir por sofocación. No todos lo tienen, por eso algunos están perfectos y otros no. Y ahí es donde vamos a ver los cambios. Esos son los cambios que se generan. Entonces, conflicto de uno. Conflicto de muchos, tenemos una endemia, tenemos una pandemia, porque se ha esparcido por todos lados el virus corona. Tiene que ver con la autoridad. Coronavirus, corona, el padre, la autoridad. A ver, ese conflicto, hacer conciencia. Hagamos conciencia y tengamos en cuenta que no siempre las cosas que percibimos son reales. Hagamos conciencia y que esto no sea más que hasta acá. Hoy ya lo saben. Muchas gracias y si te gustó, comparte.